todos los diseños y formatos de los comprobantes de ventas del programa de facturación y stock para Windows de EGA Futura se almacenan en archivos de extensión RPT en tu disco rígido. Todos estos diseños pueden ser modificados y alterados con prácticamente ningún tipo de límite en cuanto a posibilidades. Es posible agrandar o achicar el tamaño de las letras, incluir recuadros, cambiar colores, insertar logotipos, imágenes de fondo, lo que quieras, lo que se te ocurra. Es muy versátil. Y dentro de esta versatilidad se encuentran las tipografías de Windows. Vas a poder cambiar las tipografías, que básicamente son el formato de las letras. Ahora, te quiero decir algo. Windows administra los formatos de letras o las tipografías de una manera bastante particular. ¿Qué significa esto? Que si vas a usar una tipografía en una PC en particular y en el futuro vas a estar moviendo a tu sistema de gestión comercial de una PC a otra, vas a tener que ocuparte de que esa tipografía también esté instalada en la PC de destino, y si estás utilizando una tipografía que no esté soportada por tu versión de Windows, vas a ver caracteres extraños. Por lo tanto, el consejo es no cambiar la tipografía o el formato o diseño de la letra. Realmente te vas a ahorrar un montón de inconvenientes a futuros. Cuando estoy hablando de formato o diseño de las letras de tus facturas, estoy hablando del estilo. Estoy tratando de encontrar una explicación para aquellas personas que no saben lo que es una tipografía de Windows. Sí vas a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente cambios en el tamaño de las letras, ya sea la información del cliente, la información de los productos, los totales, la información de tu empresa, la fecha, lo que quieras. Vas a poder cambiar sin problemas el tamaño, el color, la ubicación del texto, y también vas a poder especificar cosas como si es negrita o no un bloque de texto en concreto. Conclusión: si bien técnicamente es posible hacer un cambio de tipografía, esto yo realmente no lo recomiendo para la mayoría de los usuarios, salvo aquellas empresas que disponen de usuarios avanzados o de personal técnico para tener en cuenta cuestiones como que si la tipografía no es compatible se van a ver caracteres extraños, y que si en un futuro se cambia el sistema de una PC a otra, esa tipografía va a tener que estar presente en la PC de destino. Debajo de este audio hay un montón de links con información que te hablan sobre los pasos a seguir con la información concreta para realizar cambios profundos y concretos en el formato de las facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos y presupuestos o cotizaciones.